continuación, como bien ha dicho Pedro, la parte social, la parte sindical, Norbert Bosch, Norbert Bosch, que como comentábamos es representante sindical desde hace 33 años y desarrolla su trabajo en la planta de Lägerdorf como responsable de seguridad en el trabajo. Primero, buenos días a todos. Voy a hacer mi presentación en alemán. Voy a intentar hablar de manera muy sencilla. Algunas cosas están incluso en inglés. Algunas expresiones. Para nosotros es un placer poder ayudaros o un poco de apoyo a vosotros. Podemos prestaros algunas indicaciones sobre cómo hemos tratado este tema, sobre todo por el tema empresarial y también de prevención de riesgos laborales. Hablo de nosotros porque, como ven, en esta presentación hay dos nombres. Mi compañero Norbert Wagner, que realmente es el presidente del comité de empresa de Lägerdorf, y también es el presidente de todo el comité de empresa en toda Alemania. Y yo, por mi parte, soy un miembro de ese comité de empresa de Lägerdorf y también dirijo el grupo de prevención de riesgos laborales para todo el grupo de la planta. Así que ven ustedes que no hay una separación total entre la patronal y los trabajadores, sino que lo combinamos bastante en este punto. Para empezar, me gustaría hacerles un par de indicaciones. Quizá en España es algo diferente de lo que tenemos en Alemania. Trabajamos junto a los sindicatos y los sindicatos en principio están fuera del emplazamiento. Dentro de la planta tenemos nuestros comités de empresa. Estos comités están seleccionados, están nombrados. Cada trabajador de la empresa puede presentarse como candidato. Puede decir, me gustaría pertenecer al comité, me gustaría hacer algo por los compañeros. Estos compañeros se ponen en una lista de candidatos, se cuelgan las listas con su tiempo reglamentario, y en Lägerdorf tenemos 9 miembros del comité que se eligen. Estos 9 miembros eligen entre ellos su presidente. En total, el comité se elige para 4 años. Tiene un mandato de 4 años para hacer su trabajo. El presidente es el director del gremio y es también el portavoz del comité de empresa. Solo uno de los 9 tiene esta posición destacada. No es que tenga más voto o más valor su voz, sino que es el que da la cara, digamos. Las tareas y los derechos están dentro de la legislación correspondiente del comité de empresa. Tienen información, por ejemplo, o los derechos de los trabajadores que tienen que implantar están establecidos por la ley constitucional de empresa. Por supuesto, se trata también esta ley de los empresarios. ¿Qué tareas, qué posibilidades de impacto tiene este comité de empresa? Cuando se planifica un proyecto, por ejemplo, estamos sustituyendo un nuevo combustible, se informa al comité por parte de la dirección de la planta. Por ejemplo, la información es si hay cambios en el número de trabajadores, porque tenemos que cambiar algo en el sistema, si la gente tiene que ir en alguna dirección, la parte técnica, tienen que recibir algo de instrucción. Si, por ejemplo, tienen que hacer algo en tema de prevención de riesgos laborales, qué posibilidades hay que considerar. También las medidas de protección para la salud, los materiales. La gente quiere saber, por supuesto, los contenidos de materiales, si hay un perjuicio para la salud, cuál es el porcentaje, etcétera, etcétera. Por supuesto, las medidas de protección técnicas pueden ser en la instalación, también puede ser en la zona que esté delimitada. Luego todo el proyecto lleva su tiempo y llegamos a la fase de decisión.
Es decir, es el momento en el que tenemos información más detallada y vamos a ver qué dinero invertimos, qué invertimos, y entonces llega el comité de empresa, recibe más información exacta y tiene que escucharse la voz de ese comité de empresa en esta fase. Es decir, tenemos que decir que necesitamos la aprobación del comité de empresa una vez han recibido toda la información, o dicen, no, necesitamos ciertos cambios o necesitamos recibir aún más información para dar nuestro consentimiento. En esta fase de decisión, la instalación ya está muy descrita, cómo se va a realizar, cómo va a ser al final. Puede detallarse cuáles son las repercusiones en los trabajadores o en el medio ambiente, condiciones marco para los trabajadores, por ejemplo, la protección en términos de determinadas prendas que tienen que realizar, que tienen que tener para una determinada actividad. Tienen que informarse de manera suficiente sobre estos temas. Puede pasar que tengamos horarios de trabajo modificados, haya, por ejemplo, el tiempo de presencia en la instalación, haya que separarlo, no 8 horas, por ejemplo, 4 horas de una vez, 4 horas de otra. Temas de turnos ya tienen que ser conocidas en este punto. Por supuesto, quieren saber también qué requisitos tienen que tener los trabajadores. Puede ser que tengan que tener determinadas características físicas o porque haya que tener un determinado uso físico de la persona o unas cualificaciones concretas, como trabajadores manuales, por ejemplo, o también quizá pueden tener que hacer reparaciones, pequeñas reparaciones, además de su trabajo. Me gustaría hablar un poco también del tema de prevención de riesgos laborales en Alemania. Lo que hacemos en Alemania, o lo que podemos hacer, lo que nos está permitido, está descrito en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 79. Y del 96 también está la Ley de Prevención de Riesgos Laborales relativa a la seguridad, en términos de la seguridad que se debe garantizar en un determinado puesto de trabajo. Tenemos una ley que describe las tareas de las posiciones como la mía, por ejemplo. Tengo que tener mi cualificación como trabajador manual y también mi cualificación como técnico de prevención de riesgos laborales. Esta cualificación también nos ayuda, por supuesto, a desempeñar nuestro trabajo como técnicos de prevención. Tenemos que controlar y tenemos que asesorar. Es decir, yo en el proceso normal no puedo intervenir. Yo lo miro, digo cómo debería ser, se lo paso a la dirección de la planta y les aconsejo tomar esta u otra decisión. En el proceso solo intervengo cuando realmente hay algo muy inseguro, una situación muy insegura. No va a ocurrir para todo el tiempo. Este asesoramiento es para todos los intervinientes. Por supuesto, para los capataces, para los trabajadores, para las personas en prácticas o en formación y también para el comité de empresa. Es decir, que tenemos que hablar de una problemática concreta, pues vamos a los distintos puntos. Este asesoramiento sobre todo habla de modelos de horarios laborales, la carga de los puestos laborales, la selección de los EPIs, es decir, los equipos de protección personales, pero también cómo se tratan los distintos materiales, la manipulación de distintos materiales, que vean lo que contiene, si los EPIs son los adecuados, los equipos de protección, cómo tratamos una determinada sustancia en el lugar concreto o todo lo que no esté quizá descrito en las instrucciones de trabajo. Parece que hoy tenemos problemas. ¿Cómo lo hacemos?
Ambos grupos, tanto los técnicos de prevención como el comité de empresa, tienen procesos similares. Tenemos, por ejemplo, las rondas de planta. Examinamos la planta, si está tal como se ha descrito, si se ha hecho tal como se dijo que se iba a hacer, si hay que cambiar algo, pues asesoramos, pedimos hablar con el director de la planta, también hablamos con los trabajadores. Por supuesto, es el punto más importante, porque los trabajadores son los que van a tener las primeras impresiones de la planta, de la nueva instalación, y lo describen con sus propias palabras. Y cualquier observación es importante que la registremos y que nos ocupemos de examinarla para mejorar la instalación. Nuevos conocimientos, por ejemplo, en el diseño. Todo eso deberíamos devolverlo al desarrollo posterior de la instalación. Todo ello sirve para proteger, pero también para el bienestar del trabajador. El comité de empresa tiene una posición muy fuerte cuando hay que hacer algún cambio. Realmente ellos pueden decir: parad, vamos ahora a la dirección de planta, tenemos que ocuparnos de este problema, o tiene otras posibilidades fuera de planta de hablar con un tribunal y decir que tenemos un problema concreto y estos trabajadores no pueden seguir trabajando. Es decir, que pueden realmente parar las cosas. Los trabajadores especializados en prevención de riesgos no pueden hacer esto. Podemos hablar, decir esto no puede seguir así, o tenemos que informar al comité de empresa y decir que estamos muy preocupados por esto y que habría que hablar con dirección de planta, pero nosotros realmente no tenemos el derecho o la posibilidad de parar nada. Pero ambas funciones pueden utilizarse para hablar con la dirección de planta u otras organizaciones para un desarrollo positivo posterior y un uso razonable. El comité de empresa, por ejemplo, también tiene la posibilidad, por supuesto, de ver la experiencia que tenemos en el comité y llevarla fuera. Tenemos una agrupación que antes estaba aquí, donde se veían los distintos niveles y cómo se puede trabajar. Y, por supuesto, el comité de empresa también puede hablar hacia afuera, decir las cosas positivas. Es decir, en la empresa, por ejemplo, se habla de cosas negativas, pero también se puede hablar de cosas positivas. El comité de empresa tiene la posibilidad de decir: vamos a ir a un acto, a un evento, vamos a encontrarnos con la prensa, con el público. Simplemente vamos a hablar de la información que tiene el comité de empresa, cómo la trata, y también los trabajadores, cómo está el ánimo en la empresa. Eso puede llevarse al público. Los trabajadores los expertos en prevención de riesgos pueden dar esa información también, pueden acompañar a la empresa. Tenemos también los seguros, por ejemplo, gremiales, o tenemos los gremios especializados, los encuentros especializados. Podemos informarles con el conocimiento que nosotros tenemos. Sabemos un poquito más quizá de lo que saben los gremios, y todas esas posibilidades, los técnicos de prevención de riesgos laborales se diferencian de que yo no tengo tanta libertad como el comité de empresa, sino que tengo que acordar con la dirección de planta qué información tengo la capacidad de dar y cuál no. Un par de problemas es que nosotros en Lägerdorf tenemos unas condiciones marco. Llevamos más de 20 años de experiencia. Las condiciones marco para los puestos de trabajo en el término de los combustibles alternativos están regulados. Cómo tratamos las sustancias o el público o unos con otros, qué personas de contacto tenemos fuera, está bastante bien regulado. Cuando tenemos nuevos conocimientos o tenemos nuevas sustancias, tenemos siempre que tratarlo. Hay, por ejemplo, información nueva, hay un cambio en la sustancia, hay cambios en la instalación para poder tratar esta sustancia. Tenemos que tratar estos problemas puntuales, eso lo hacemos, por supuesto. También tenemos que decir que no siempre, cuando lo vemos, tenemos una solución inmediata.
Hay siempre puntos en los que decimos, bueno, vamos a empezar con la instalación, vamos a mirar cómo podemos tratar mejor el proceso. A veces 2 semanas de decisión, a veces necesitamos un periodo un poco más largo. Es importante que todo sea razonable, que vaya bien y no podemos hacer ningún tipo de concesión con la seguridad de los trabajadores, con la funcionalidad tampoco, por supuesto, pero nosotros, los trabajadores, son lo más importante. Deben de conservar su salud. En Lägerdorf, por ejemplo, tenemos 2 salas en donde tenemos un cargador frontal, un cargador de rueda. Y es enorme. Y tenemos esa situación de que no se puede liberar de la contaminación esta zona. Dentro de esta zona tenemos este puesto de trabajo, tenemos también camioneros y tenemos que controlar las instalaciones industriales. Y el problema es que, como estamos siempre llevando los materiales, tenemos esa suciedad, ese arrastre de suciedad. Y prevención de riesgos tiene un equipo de respiración autónomo con máscara que hay que llevarlo para operar esta máquina. Tienen que tener la máscara, tienen que tener la unidad de respiración externa, tienen que tener el casco. Es bastante incómodo y no estamos contentos con esta solución. Seguimos buscando una solución para este problema. Lo más importante es que nadie apunte con el dedo y diga, tenemos un problema y vosotros no lo habéis hecho, no sé qué. Tenemos esa condición técnica y ahora tenemos que vivir con ella, tenemos que mejorarla de alguna manera. Seguimos trabajando en ello de momento. También quería contaros un par de experiencias más. Hemos descrito estas 2 salas con la cargadora. Tenemos más salas, tenemos más espacios donde tenemos instalaciones que tenemos una grúa automática. Es decir, que solo puede manejarlo, que no puede manejarlo nadie porque no tiene gruista. Y la solución que hemos hecho con ese cargador de rueda nos da el problema actual. No podemos darle una grúa sin gruista. Deberíamos construir otro pabellón, otra sala con esa grúa sin gruista. Si queremos evitar el problema de la cargadora, tenemos que seguir pensando porque esto traería muchos costes. Este es el momento en el que tenemos que seguir dando la información. Deben separar los lugares de manera técnica. Tenemos, por ejemplo, esta estación de docking o esas esclusas. Cuando llegan materiales, por ejemplo, tenemos ese sistema de descarga para que no haya contaminación, para que el material se cargue se descargue del camión sin ningún tipo de contaminación en la zona, sin personal. En esa zona, entonces, no tendríamos personas, no tendríamos trabajadores, simplemente habría que abrir el camión conduciendo marcha atrás y que esa estación de docking, esa estación de descarga, lo hiciera ella sola. También deberían seguir hablando con los trabajadores cómo se ha realizado esta estación de automatización, si hay que hacer trabajos de reparación, por ejemplo. No vale con esta separación porque va a tener que haber reparaciones, va a tener que haber personal trabajando en la zona. Espero que en esta mesa redonda, que está compuesta con varias personas, ustedes vean que tienen que trabajar juntos para resolver los problemas. No hay que apuntar con el dedo a nadie, sino que hay que intentar resolverlo. Todo el mundo tiene que aportar sus ideas. Puede haber controversia, cada uno puede tener su punto de vista, pero por favor hablen unos con otros, compartan la mesa e intenten encontrar la mejor solución. No siempre se encuentra la primera, no siempre es la solución óptima la primera. Muchas veces se necesita mucha experiencia, pero yo creo que podemos ser la persona de contacto si tienen ustedes preguntas, si tienen algún tipo de necesidad, indicaciones que podamos darles por parte del comité de empresa o por parte de prevención de riesgos laborales. Y ahora me gustaría darles las gracias. Era mucha información, pero bueno, es un placer darles la información que he tenido a lo largo de mis 20-30 años de experiencia y espero que
que puedan seguir trabajando de manera tan satisfactoria como hasta ahora. Muchas gracias. Vielen Dank, Norbert, especialmente por ese mensaje a colaborar, a no apuntar todos con el dedo y a trabajar juntos.